Vamos a pedir nuevamente la bendición de nuestro Dios a través de la oración. Señor, queremos pedirte que nos hables en esta tarde, que Señor, tu Espíritu sea el que nos dirija en el estudio de tu palabra, en la meditación, en la exposición, que nuestro entendimiento esté abierto, Señor, nuestra alma, nuestro corazón preparados, receptivos para poder, Señor, atender a tu palabra y vivir, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Gracias por la presencia de nuestros hermanos. Bendice a toda tu iglesia en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Una buena noticia y nuestro pasaje en el que quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 9. Lo leímos hace unos momentos, Isaías 9, versículos 1 al 7. Voy a tratar de explicar este pasaje, y digo voy a tratar porque de verdad que tiene mucho contenido, y obtener una enseñanza de estos textos que por muchas ocasiones nosotros hemos leído. Quiero decirles que por mucho tiempo los profetas predicaron un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía conocimiento de Dios, pero poca comunión con el Señor. Y aquí quiero comenzar compartiendo con ustedes esto. Es diferente tener un conocimiento de Dios que tener comunión con Dios. Hay gente que puede tener mucho conocimiento de Dios porque a través de los años de su vida pues ha ido acumulando este conocimiento y sabe muchas cosas. Pero el tener conocimiento no implica necesariamente tener comunión. Son dos cosas muy diferentes. Comunión y conocimiento. Pues bien, Dios enviaba continuamente a los profetas con mensaje, pero pues el pueblo de Israel desgraciadamente no siempre estaba atento al mensaje que estos profetas anunciaban. Israel muchas ocasiones se alejó de Dios. Israel como pueblo, como nación, muchas veces se olvidaron de su Señor, se olvidaron de las promesas, se apartaban de Dios. Dice la misma palabra bendita que se iban en pos de dioses ajenos. Y a ese pueblo endurecido, la Biblia dice que eran duros de cerviz, no podían inclinar su cabeza para humillarse delante de Dios. Era un pueblo endurecido. A ese pueblo Dios mandaba a sus profetas. ¿A cuántos profetas no envió Dios? ¿A quién recuerda usted entre los profetas? Por lo menos tenemos a los 12 profetas menores. ¿Cuáles son? Los profetas mayores. Y tenemos todavía a otros profetas, como el profeta Natán, ¿verdad?, que habló en tiempos de David, y muchos más que Dios levantó como profetas en medio de su pueblo. Pues bien, Isaías es uno de ellos, un profeta que Dios levantó por allá por el siglo VIII antes de Cristo. Y muchos profetas más iban surgiendo, pero Israel sabía algo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, habla que cuando un profeta se levantara en medio del pueblo, para contar con el respaldo de la profecía, esta tenía que cumplirse. Si no se cumplía la profecía, entonces era un profeta que Dios no había enviado. ¿Sí? Y voy a leer Deuteronomio 18, 22, que dice que cuando el profeta hablara en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Dice, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Y versículos antes habla de esto. Si un profeta se levantaba y decía, Dios me mandó, Dios me dijo, en nombre de Jehová hablo esto, para avalar su ministerio como profeta, respaldar las palabras que él dijo, tenía que cumplirse. Si no se cumplía, era un profeta falso.
Con esto yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo habrá quedado Isaías el profeta en sus tiempos cuando llega con este mensaje y su profecía y no se cumple? Porque la buena noticia que les trae el profeta Isaías es: vendrá un niño que nos va a salvar. Vendrá un redentor de parte de nuestro Dios que nos liberará. Y menciona algunas de las cosas que iba a hacer este niño enviado. Pero pasa un año después de que el profeta Isaías anunció. Israel estaba expectante, viendo cuándo se cumplía eso, y no sucedió nada. Pasaron 5 años y: oye, Isaías, ¿qué pasó con lo que nos dijiste? Tú dijiste que iba a venir. ¿Para cuándo? Y pasaron 10 años y al pueblo se le olvidó la promesa. Lo que dijo Isaías no se cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. ¿Cómo queda el profeta Isaías en medio del pueblo de Israel cuando Israel sabía que, según Deuteronomio 18:22, que si el profeta decía algo y no venía, no se cumplía? Hasta el tiempo de Isaías no vio el cumplimiento. ¿Cómo queda Isaías? Según algunos dicen, basándose en la tradición de los judíos, que Isaías es muy probable que haya muerto aserrado. ¿Alguien había escuchado esto? De que el profeta Isaías probablemente terminó su existencia en este mundo aserrado por la mitad. Lo cortaron. ¿Quién lo cortó? Si es que la tradición está en lo correcto. Dije, basándose en la tradición de los judíos, se cree que Isaías murió aserrado. Voy a leer Hebreos capítulo 11, solamente para que nos demos una ligera idea de lo que hacían con muchos de los profetas de Dios. Y pensar que no es descabellada la idea de lo que acabo de mencionar, que según la tradición de los judíos, Isaías murió aserrado. Leo en Hebreos 11, 33, 34 y después del 36 al 39. Dice así: que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bueno, esto creo que le suena por ahí a un profeta. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron reinos. Voy al 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, dicen, no recibieron la promesa o no vieron el cumplimiento de. Así que es probable que la vida de Isaías, el profeta, haya terminado así. Los judíos eran buenos matando profetas a pedradas. Y no lo digo yo. Pero según ellos no eran asesinos. No, que no suene a esos tintes violentos de asesinato. Decían ellos, Moisés nos mandó a apedrear a los tales. Así. No, nosotros no, solamente estamos dando cumplimiento. Tengo una persona descendiente, conocido, un amigo descendiente de judíos que dice, nosotros no matamos a Jesús. Así, solamente dimos cumplimiento a lo que la ley decía. Me lo dijo, estando un día en casa. Estaba mi suegra, por cierto, y mi suegra dice, ¿cómo? Pues ella sí piensa, no somos asesinos, dimos cumplimiento a la ley. Sí hemos leído, ¿verdad? Cuando trajeron a la mujer adúltera, tomada en el adulterio, dice, Moisés nos mandó a apedrear a las tales, y ya traían las piedras.
Y muchos profetas murieron así. Y dije que no lo digo yo, lo dice San Mateo 23, versículo 37 de la primera parte. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, ¿recuerdan? Que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Esto no está basado en la tradición de los judíos, está basado en la verdad absoluta de Cristo. Cuando ve Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Porque miren, si no se cumplía lo que dijo el profeta, aplicaban la ley. Así. Y por eso la reflexión de lo que dijo el profeta Isaías, y que en su tiempo no vio el cumplimiento. Así es como aparece en este ambiente y en medio de este pueblo el profeta Isaías con un mensaje, portador de una buena noticia. Porque sin lugar a dudas que el mensaje de Isaías en el capítulo 9 contiene un mensaje que es una buena noticia. Pero esta es una noticia para todos, no como a lo mejor. ¿Qué sería para ti una buena noticia en este momento? ¿Qué sería una buena noticia para ti el aquí y ahora? No sé, para muchos sería la autorización de un crédito que andaba buscando. ¡Oh, qué buena noticia! ¡Excelente! O tienes una deuda y de repente tu cuenta, tu estado de cuenta aparece en ceros. ¿Qué sería una buena noticia para ti? ¿Ganaste un premio? O quizás te dieron el puesto, el empleo que tú querías. ¿Qué sería una buena noticia para ti? Lo que para ti y para mí sería una buena noticia no lo es para otros. Pero la noticia que trae Isaías es una noticia, una buena noticia para todos. Y vamos a ver de qué se trata. Leímos en Isaías capítulo 9 y les dije que tengamos Biblia abierta porque lo que para nosotros es el versículo 1, para la Biblia de los judíos es el último versículo del capítulo anterior. De hecho, si ustedes revisan algunas otras revisiones de la Biblia, no comienza Isaías 9 como comienza la nuestra. Comienza en el versículo número 2, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, entre otras. ¿Sí? Así comienzan, basados en que en la Biblia de los judíos o en la Torá de los judíos está ese versículo en el capítulo anterior. Dice ese versículo 1: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí son las primeras dos tribus que encontramos al norte de la tierra prometida. Allá están esas dos. Eran las primeras tribus, recordando la historia, que cuando venía la invasión de las naciones del norte, pues eran las primeras a las que tomaban cautivas, Zabulón y Neftalí. A eso se refiere. Pero vean ustedes la relación que hace entre la oscuridad y la aflicción. Allí está en ese versículo, en ese texto, la relación que hace entre la oscuridad y la aflicción, porque desde ahí ya tenemos nosotros información. La aflicción es el sufrimiento físico, es el sufrimiento moral, es el sufrimiento espiritual que experimenta alguien. Esa es la aflicción física, moral, espiritual, podría decir que hasta mental, porque a veces también hay aflicción mental. Muchos vivían en aflicción por diferentes causas. Para los judíos estar cautivos, estar presos, estar sometidos bajo el poder de otra nación, pues era algo terriblemente triste. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un pueblo en aquellos tiempos conquistaba otra nación, le imponía su religión. Y la lucha entre dos pueblos era la supremacía del Dios, no del pueblo. Es decir, que si Israel ganaba, pues entonces Jehová era soberano, era supremo, era superior al Dios de la otra nación.
Por eso es que cuando caían en cautividad y se invertían los papeles, si la otra nación sobresalía, por ejemplo los caldeos o los asirios, cuando llegaron a cautivar a los judíos, pues era una terrible humillación, porque entonces su Dios era mejor que Jehová, según ellos. Así pensaban. Por eso es que cuando habla de Zabulón y de Neftalí viviendo en oscuridad, viviendo en aflicción, puede ser esa referencia que cuando venían los países, las naciones del norte invadían, entonces las primeras eran Zabulón y Neftalí en sufrir esto y eran metidos en aflicción. El Señor Jesús, hablando a su pueblo, hablando a sus hijos, hablando a los creyentes, dice en San Juan capítulo 16 versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros, iglesia, nosotros, pueblo de Dios, también tenemos aflicción. Por las causas distintas, pero decíamos, la aflicción puede ser física, moral, mental, espiritual. Y para ellos era la buena noticia, para el pueblo que estaba en tinieblas, para el pueblo que estaba viviendo en aflicción, era la buena noticia que traía el profeta Isaías. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que la luz va a resplandecer, parafraseando los textos. Dice otra revisión de las Escrituras, no durará para siempre la oscuridad. Vendrá la luz, es lo que está diciendo el profeta Isaías. Esta es la buena noticia, vendrá la luz, no durará para siempre la oscuridad. Texto número 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo afligido, ese pueblo que estaba en medio de la desesperanza, en medio del sufrimiento y de la aflicción, dice, vio una gran luz. Este es el mensaje que trae el profeta Isaías. Habrá luz. Dice más adelante el versículo 2, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está anunciando la luz en medio de la oscuridad. La luz que resplandece, pero allí dice el pueblo que andaba en sombra de muerte. Si ustedes recuerdan esta frase, sombra de muerte, también lo utiliza el salmista en el Salmo número 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esa conexión entre ambos textos es a lo que se refiere el profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquellos que andaban viviendo en valle de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Y la luz es Cristo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Isaías estaba anunciando esto, viene la luz. Hoy nosotros tenemos una panorámica del mensaje de salvación. Cristo es la luz del mundo. En aquellos días, cuando el profeta Isaías anuncia, solamente dice el pueblo que andaba en tinieblas o el pueblo que está en tinieblas, la luz le resplandecerá. Ese es el anuncio. Es una luz gloriosa y esta les traerá sumo gozo, según lo anuncia en el siguiente versículo, cuando dice, aumentando la gente no aumentaste la alegría. Habla de ellos diciendo que se alegrarán delante de ti, o por tu presencia, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Eso dice el versículo número 3. Habrá gozo, ese es el anuncio de esta buena noticia. La luz va a traer como resultado alegría y gozo. Y lo ejemplifica con dos cosas. Dice, como en el día de la siega, cuando el pueblo va a cultivar, a recoger su cosecha, Israel se gozaba. De hecho, en el Pentateuco nosotros vemos que realizaban festividades por las cosechas, las primeras cosechas, ofrecían primicias. Había toda una instrucción en relación a las cosechas en el pueblo de Israel. Isaías lo trae a colación para anunciar
que cuando vean esa luz, cuando llegue esa luz en medio de la oscuridad, va a haber alegría, y dice como cuando se recogen las cosechas. Esto habla de una sola cosa, de abundancia. Habla de abundancia, pero cuando dice que será como cuando se reparten los despojos, hace referencia a cuando salían a las batallas, a las luchas, a las guerras, regresaban con el botín del pueblo conquistado y comenzaban a repartirse todos los bienes. Y era un momento de alegría, de gozo, porque estaban regresando de una lucha y habían obtenido la victoria. Entonces el mensaje de Isaías, entendiéndolo de esta manera, es: cuando el pueblo que vive en tinieblas, para ellos resplandezca la luz, se van a gozar por la abundancia y por la victoria. Eso es lo que tenemos que entender. Se van a regocijar por la abundancia que Él traerá y por la victoria que Él traerá. Obviamente nosotros sabemos que se refiere al Señor Jesús. Pero ¿por qué será este gozo? Dice el texto número 4, por algo que Él hará, ya personificando a la luz en Cristo. Por algo que Él va a hacer. El versículo 4 dice que va a hacer tres cosas. Primero, va a quitar el yugo de los lomos o de las espaldas de quienes lo portan. Va a quitar ese pesado yugo, va a quebrar la vara que les hiere, que les lastima, y el cetro de su exactor, dice, como en el día de Madián. ¿A qué día se refiere? ¿Cuál es el día de Madián? Es el día cuando Gedeón, ustedes recuerdan la historia, cuando Gedeón fue a pelear y su ejército era numeroso y Dios lo comienza a seleccionar y dice: no, es mucho pueblo. Hazles esta prueba y quedan unos pocos. Después les hace otra prueba hasta que llegan a quedar, ¿cuántos soldados? 300 hombres. Y dice: con estos vas a ir a pelear contra Madián. Van, pelean y con 300 hombres obtienen la victoria. Ese es el día al que se refiere aquí cuando dice como en el día de Madián. Ese gozo, esa alegría que hubo porque hubo una victoria, pero una victoria en la que el pueblo no tuvo que meter las manos. Eso es lo que tenemos que entender, una victoria en la que el pueblo no mete las manos. Y entonces cuando Isaías dice que va a venir esa luz, que va a quitar el yugo, que va a quebrar la vara, y que será un día de alegría, de abundancia por la victoria, está diciendo que cuando Cristo venga y obre de esta manera, entonces el pueblo que andaba en tinieblas contemplará lo que es la luz. Dios, hermanos, da la victoria sin que nosotros metamos las manos. Hay un texto de la Escritura que dice que no es con espada ni con ejércitos que Dios hace las cosas, sino con su Santo Espíritu. Y Dios, hermanos, ha prometido para su pueblo la victoria. Dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores, no solamente victoriosos o vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la victoria que Cristo, hermanos, trae a su pueblo. Dios entonces ha quitado de nosotros ese yugo, ha roto la vara que nos lastimaba, que nos hería, y ha destruido el cetro de quien era nuestro opresor. Esto es liberación. Pero esto, hermanos, los judíos lo interpretaban como algo no espiritual. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Redentor que hiciera algo por la nación, pero de otra forma que no era espiritual. Nosotros hoy podemos ver el mensaje del profeta Isaías, recibir esa buena noticia y entender por la gracia de Dios que nosotros hemos visto la luz en medio de las tinieblas y la luz en las tinieblas resplandece. El versículo 5 afirma
que las ropas, las vestiduras, las sandalias de quien viene de una batalla, las vestiduras llenas de sangre por las heridas, tanto de él como de los compañeros o de los adversarios, esas vestiduras iban a servir solamente para una sola cosa, para encender fuego. Dice la palabra de nuestro Dios, serán para quema y pábulo del fuego. Pero ¿quién habría de dar esta victoria? ¿Quién habría de hacer eso? Y es aquí donde entra el versículo número 6. Y el profeta Isaías dice, un niño lo hará. ¿Cómo un niño? Habrían preguntado los contemporáneos del profeta Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, a él se le otorgará el principado, dice el versículo 6, lo tendrá sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Viene un niño y es el que va a hacer todo esto. Y entonces a lo mejor la buena noticia que Israel a la que estaba prestando atención ya no encuadraba en sus conceptos. De ahí que comencé esta exposición diciendo, ¿qué habrá sido del profeta Isaías cuando no se cumplió lo que dijo? En medio de un pueblo que sabía apedrear profetas, y lo dijo Cristo, decirles un niño lo hará. Era un mensaje incongruente para ellos. En ese momento, de hecho, Israel como nación, los judíos todavía después de tanto tiempo, estamos hablando de más de 2800 años, no han visto el cumplimiento, ellos, de esta profecía, porque no ven en Cristo el cumplimiento de esta palabra. Nosotros lo vemos por la gracia de Dios, la iglesia de Cristo, los redimidos, lo vemos. Un tierno niño es el que se encargará de hacer esto. Un bebé que nacerá, dice el profeta Isaías, es el que nos dará esa victoria, es el que hará que venga a nuestra vida todo este regocijo. El Señor lo dotará de su poder, de toda autoridad, y Cristo mismo lo dijo ya en su tiempo y en su momento. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese niño que nació en Belén recibió toda la autoridad de Dios, todo el señorío sobre sus hombros. Y se cumple lo que dice Filipenses 2, 9 al 11, cuando dice el apóstol Pablo que a ese niño que nació en Belén de Judea, Dios le ensalzó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Este es el niño de quien el profeta Isaías anunciaba. Esta era la buena noticia para el pueblo que andaba en tinieblas. Viene la luz, pero Israel no lo entendió. No lo entendió ni siquiera cuando tuvieron tanta información de los profetas, porque no era lo que ellos esperaban. Y saben, amados hermanos, hoy día nosotros tenemos profecías, tenemos anunciada la segunda venida de Cristo, ilustrada de muchas maneras, tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento, pero cuidado. No vaya a ser que nos suceda lo mismo, que teniendo todo este conocimiento y toda esta información, no podamos identificar el día de Cristo, porque Cristo viene nuevamente. No sé si nosotros como pueblo estemos igualmente preparados, confundamos las cosas, los eventos, y nos perdamos de la venida de Cristo por su iglesia. Desgraciadamente, dice la palabra de nuestro Dios que los hombres de aquel tiempo no recibieron, no apreciaron la luz de Cristo. San Juan capítulo 3 versículo 19 dice: esta es la condenación,
Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y este texto que ustedes han visto también muchas ocasiones, esta vez el Señor me hizo reflexionar que una cosa es vivir en las tinieblas, una cosa es vivir en medio de las tinieblas y otra cosa es amar las tinieblas. Porque de hecho nosotros, la iglesia de Cristo, y tú y yo como creyentes, vivimos en un ambiente lleno de oscuridad. Y la oscuridad representa el pecado, representa la maldad, representa, como en este pasaje, la aflicción. Vivimos aquí. El Señor Jesús dice, orando al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero una cosa es vivir en medio de las tinieblas y otra muy diferente es amar las tinieblas. Y lo que dice el Evangelio según San Juan en este texto que leí, 3:19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaban las tinieblas. Yo no sé si tú y yo estemos amando la oscuridad. A veces nos acostumbramos, y qué feo, qué triste es acostumbrarse a veces hasta las cosas que nos afligen. Nos acostumbramos a las enfermedades, nos acostumbramos a los problemas, nos acostumbramos a la crisis, nos acostumbramos a muchas cosas y entre ellas, ¿no será que nos estamos acostumbrando a la oscuridad? Yo hago esta reflexión en relación al mensaje que trajo el profeta Isaías. A un pueblo que vivía en tinieblas, que vivía en oscuridad, el mensaje es: estas tinieblas no durarán para siempre. Y esto es alentador, queridos hermanos. Esto es una buena noticia, que en tu aflicción se te diga: esto no es para siempre. Hay un dicho: no hay mal que dure 100 años. Hermanos, las aflicciones no duran para siempre. Cuando Pablo habla de nuestro sufrimiento en este mundo, dice que es leve la tribulación en la que nosotros vivimos y que no se compara con el eterno peso de gloria que nos espera. Inclusive el mismo apóstol dice que para nosotros es menester al reino de Dios a través de muchas aflicciones. Estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de pecado, pero no debemos de amar las tinieblas, no debemos de acostumbrarnos a ellos. El mensaje, hermanos, del profeta Isaías sigue siendo el mismo: la oscuridad no durará para siempre. Viene la luz, y esa luz traerá abundancia, traerá regocijo, traerá victoria. Que Dios, amados hermanos, nos bendiga. Porque cuando en esta temporada proclamamos este mensaje de salvación, decimos precisamente lo que dice el Evangelio según San Lucas. Cuando los ángeles dijeron, cuando el ángel dijo: os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, en todas épocas, en todas las naciones. Dice, una noticia que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. He aquí la buena noticia. Dios, hermanos, es luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Que el Señor nos bendiga. Amén.